Hola muchachos, ya revisamos entonces las propiedades periódicas de los elementos y a continuación vamos a discutir algunas de las reacciones químicas que caracterizan a los grupos de la tabla periódica. Habíamos determinado que la tabla periódica principalmente está dividida por metales, no metales y metaloides. Y sabemos que los no metales se ubican en la parte derecha de la tabla periódica y los metales se encuentran a la izquierda. Entonces, si yo me muevo de derecha a izquierda, yo puedo observar cómo paso de no metales, metaloides a metales. Es decir, que hay un carácter metálico creciente cuando yo me muevo de derecha a izquierda por un periodo en la tabla periódica. Y si nos movemos dentro de un grupo, entonces, por ejemplo, aquí yo tengo metales, metaloides y no metales. Y aquí tengo no metales, metaloides y metal. Es decir, que yo también tengo un carácter metálico creciente en la medida que desciendo por un grupo de la tabla periódica. De manera general, los metales tienen un lustre brillante, diversos colores, casi todos son plateados, son sólidos maleables y dúctiles, buenos conductores del calor y de la electricidad. Y ya hablando sobre su reactividad química, sobre sus propiedades químicas, casi todos los óxidos metálicos son sólidos iónicos con carácter básico y tienden a formar cationes en disolución acuosa. Por otro lado, los no metales entonces no tienen lustre, poseen diversos colores. Los sólidos suelen ser quebradizos, algunos duros y otros blandos. Malos conductores del calor y de la electricidad. Y, como propiedades químicas, la mayor parte de los óxidos no metálicos son sustancias moleculares que forman soluciones ácidas. Tienden a formar aniones u oxianones en disolución acuosa. Volviendo a los metales, entonces nos dicen que son sólidos, maleables, es decir, que se pueden golpear para formar láminas delgadas, y dúctiles, que se pueden estirar para formar alambres e hilos. También los metales tienden a tener energías de ionización bajas y por tanto tienden a formar iones positivos con relativa facilidad. Por lo tanto, los metales se oxidan y cuando hablamos de oxidación estamos hablando de un proceso de pérdida de electrones. Cuando participan en reacciones químicas con diversas sustancias comunes, incluidos el oxígeno y los ácidos. Otra característica, por ejemplo, de los metales y especialmente de los metales de transición es su capacidad para formar más de un ion positivo. Nosotros sabemos que el grupo 1A todos tienen una carga de +1, en el grupo 2A tienen todos una carga de +2, pero los metales de transición tienen la capacidad para formar más de un ion positivo, por ejemplo el hierro, el cobre, el oro, entre otros. Los compuestos de metales con no metales suelen ser sustancias iónicas. Ok, entonces un metal junto con un no metal nos da como producto una sustancia iónica. La mayor parte de los óxidos y halogenuros metálicos son sólidos iónicos. Entonces un óxido metálico como lo es el óxido de níquel es un sólido iónico. Un halogenuro metálico, ¿cuál sería un ejemplo de un halogenuro metálico? La mayor parte de los óxidos metálicos son básicos. Entonces, yo tengo un óxido metálico que está dado por un metal más oxígeno. Cuando se mezclan con agua van a formar un hidróxido metálico. Entonces aquí yo tengo el óxido de sodio más agua me forma el hidróxido de sodio. El óxido de calcio más agua me forma el hidróxido de calcio. Por otra parte, los óxidos metálicos también demuestran su basicidad reaccionando con ácidos para formar sales y agua. Entonces yo tengo un óxido metálico más ácido que me produce sal y agua. Un óxido metálico como el óxido de níquel más ácido, en este caso el ácido clorhídrico, me forma cloruro de níquel más agua. Teniendo en cuenta eso, entonces escriba la ecuación química para la reacción entre óxido de cobre 2
y ácido sulfúrico. La respuesta es, por otra parte, entonces para los no metales, ellos varían considerablemente en su apariencia. De estos no metales, 7 existen en condiciones ordinarias como moléculas diatómicas. 5 de ellos son gases: hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor y cloro. Uno es líquido, a temperatura ambiente, el bromo, y uno es un sólido volátil, como lo es el yodo. El resto de no metales son sólidos que pueden ser duros como el diamante o blandos como el azufre. Debido a sus afinidades electrónicas, los no metales, al reaccionar con metales, tienden a ganar electrones. Entonces tengo un no metal como el bromo que reacciona con un metal como el aluminio para formar el tribromuro de aluminio. Entonces vamos a ver, esta corresponde a la configuración electrónica del átomo de bromo, pero como dice acá, cuando reaccionan con metales tienden a ganar electrones. Entonces efectivamente el átomo de bromo se convierte en un anión bromuro y gana un electrón. ¿Dónde lo va a acomodar? En un orbital p. Los compuestos formados en su totalidad por no metales son sustancias moleculares. Los óxidos, halogenuros e hidruros de los no metales son sustancias moleculares que suelen ser gases, líquidos o sólidos de bajo punto de fusión a temperatura ambiente. Entonces en este punto vamos a pensar en un óxido de un no metal, en un halogenuro de un no metal y en un hidruro de un no metal. Y vamos a pensar si estas sustancias son gases, líquidos o sólidos. La mayor parte de los óxidos no metálicos son ácidos. Entonces, cuando digo un óxido no metálico, estoy hablando de un no metal con oxígeno, y resulta que la reacción entre un óxido metálico, un óxido no metálico, más agua, da como producto un ácido. Entonces tengo el dióxido de carbono más agua que me forma el ácido carbónico. Tengo el decaóxido de tetrafósforo que reacciona con agua y me forma el ácido fosfórico. La presencia de azufre en el petróleo y la hulla hace que la combustión de estos combustibles produzca dióxido de azufre y trióxido de azufre. Estos se disuelven en agua y son los responsables de la lluvia ácida. Al igual que los ácidos, casi todos los óxidos no metálicos se disuelven en disoluciones básicas para formar sales. Entonces yo tengo un óxido de un no metal, como lo es el dióxido de carbono, más una base como lo es el hidróxido de sodio, me forman sal y agua, en este caso carbonato de sodio más agua. Entonces, de manera general, las tendencias de grupos de los metales activos. Para el grupo 1A, que sabemos que corresponde al de los metales alcalinos, nosotros decimos que ellos son unos sólidos metálicos blandos, tienen baja densidad y bajo punto de fusión. Entonces aquí vemos los valores de densidad en gramos por centímetro cúbico, son pequeños, y bajo punto de fusión. Entonces vemos el litio con 181 grados Celsius, pero vemos cómo estos valores del punto de fusión van disminuyendo hasta llegar incluso a 28 grados Celsius. Conforme se desciende por el grupo, se observa el radio atómico creciente y energía de la primera ionización decreciente. Entonces vemos el radio atómico creciente, ¿cierto? Y la energía de la primera ionización decreciente. Sabemos que la configuración electrónica entonces se caracteriza por tener un electrón de valencia en el orbital s. Estos metales reaccionan con hidrógeno para formar hidruros y con azufre para formar sulfuros. Entonces esta es la reacción general, la ecuación general de estas reacciones. Los metales alcalinos reaccionan vigorosamente con el agua para formar hidrógeno gaseoso y soluciones de hidróxidos de metales alcalinos. Entonces yo tengo un metal que reacciona con agua para formar un hidróxido del metal y producir hidrógeno gaseoso. Son reacciones muy exotérmicas. Se genera suficiente calor para encender el hidrógeno y producir fuego o una explosión. Entonces,
Estas imágenes me representan la reacción entre un metal, por ejemplo el sodio, con agua. Las reacciones entre los metales alcalinos y el oxígeno son complejas. Cuando el oxígeno reacciona con metales, suele formarse óxidos metálicos que contienen el ion O2-, el ion óxido. Entonces yo tengo litio que reacciona con oxígeno para formar óxido de litio. Sin embargo, los demás metales alcalinos reaccionan con oxígeno para formar peróxidos metálicos que contienen el ion O2 2-. Entonces aquí vemos la reacción entre el sodio y el oxígeno para formar un peróxido de sodio. También, cuando yo tengo la reacción entre potasio, rubidio o cesio y reaccionan con oxígeno, entonces se forman compuestos del tipo MO2, M siendo el metal, que contienen el anión O2- llamado ion superóxido. Entonces vemos la reacción entre el potasio y oxígeno para formar en este caso un superóxido de potasio. Entonces, cuando decimos que las reacciones con oxígeno son complejas, es porque vemos que tengo una variedad de productos. Yo puedo obtener un superóxido de potasio, un peróxido de sodio y un óxido de litio. El grupo 2A, correspondiente a los metales alcalino-térreos, son sólidos con propiedades metálicas típicas, son más duros y densos que sus compañeros del grupo 1A y funden a temperaturas más altas. Son más duros y densos, entonces vemos que efectivamente la densidad aumenta. Funden a temperaturas más altas. Nosotros habíamos visto que inclusive el menor valor que habíamos observado para el grupo 1A era de 28 grados Celsius. Aquí ya tenemos 727 grados Celsius. El radio atómico aumenta en la medida que yo desciendo por el grupo y la energía de ionización disminuye. Respecto a la configuración electrónica, vemos que tienen dos electrones en el orbital S, más externo. Los metales alcalino-térreos son menos reactivos que sus vecinos alcalinos. El berilio no reacciona con el agua ni con el vapor de agua. El magnesio no reacciona con agua líquida, pero sí con vapor de agua. Entonces vemos esta reacción del magnesio con vapor de agua para producir óxido de magnesio más hidrógeno. El calcio reacciona con el agua para formar hidróxido de calcio más hidrógeno. Ahora vamos a revisar las tendencias de grupos, pero para los no metales. Dentro de esos no metales tenemos que distinguir al hidrógeno. La energía de ionización del hidrógeno es de 1312 kJ, mucho mayor que la de los metales alcalinos, comparable con la de no metales como cloro y oxígeno. El hidrógeno comparte su electrón con no metales para formar compuestos moleculares. Entonces tengo la reacción del hidrógeno gaseoso con oxígeno gaseoso para formar agua. Este delta de H hace referencia a qué propiedad, cómo se llama esto, qué representa delta de H. Al reaccionar con metales activos para formar hidruros metálicos sólidos, hidruros entonces se caracterizan por este ion, el ion H-, demuestra que el hidrógeno puede ganar un electrón sufriendo un parecido o sugiriendo un parecido mayor con los halógenos. Llegamos al grupo 6A, el grupo del oxígeno, cuya configuración electrónica entonces se caracteriza por la ocupación de los orbitales S y P, la configuración NS2-NP4, ¿cierto? Solamente que aquí en estos casos ya hemos ocupado los orbitales 3D, 4D y en el caso del polonio los orbitales 4F y 5D también. En la medida que descendemos por el grupo vemos el aumento en el punto de fusión de las sustancias, también vemos un aumento en la densidad, el radio atómico y una disminución en los valores de la primera energía de ionización. El oxígeno se encuentra en dos formas moleculares, O2 y O3. Las dos formas son ejemplos de alótropos, que son formas diferentes del mismo elemento en el mismo estado, gases. Entonces aquí vemos una reacción
donde nos muestra la transformación del oxígeno en ozono. El oxígeno tiene una marcada tendencia a atraer electrones de otros elementos y casi siempre está presente como un ion óxido, o 2-. Sin embargo, existen aniones menos comunes como los iones peróxido, o 2-, y el ion superóxido, o 2-. En esta reacción entonces vemos cómo el peróxido de hidrógeno se puede convertir en agua más oxígeno. Ya el grupo 7A nos habla sobre los halógenos y entonces vemos que esta palabra halógeno está formada por estas dos raíces que significan juntas formadoras de sales. Entonces, entre estos halógenos encontramos el flúor, cloro, bromo y yodo. La configuración electrónica entonces se caracteriza por la ocupación de los orbitales ns2, np5. Respecto a los puntos de fusión, entonces pues vemos un aumento también en la medida que desciendo por el grupo. Respecto a las densidades, entonces observamos que las unidades de estas densidades son en gramos por litro. ¿Tienen ustedes idea por qué? En estos casos sí es gramo por centímetro cúbico. Respecto al radio atómico vemos un aumento en la medida que desciendo por el grupo y respecto a la energía de ionización vemos una disminución cuando yo empiezo a descender por el grupo 7A. Los halógenos tienen afinidades electrónicas muy negativas, por lo que su química está dominada por su tendencia a ganar electrones de otros elementos para formar iones halogenuro, es decir, X-. Entonces yo tengo una reacción entre el agua y el flúor para formar ácido fluorhídrico y entre el óxido de silicio y el flúor para formar un fluoruro de silicio. Ya cuando estos halógenos reaccionan con hidrógeno gaseoso, entonces pueden formar estos haluros de hidrógeno que en agua pues corresponden a los ácidos halogenhídricos. Por último encontramos el grupo 8A, el grupo de los gases nobles, donde la configuración electrónica se caracteriza por la ocupación de los orbitales s y p, ns2, np6, excepto para el helio. En este caso nosotros vamos a observar el aumento en el punto de ebullición y también vale mencionar que aquí las unidades corresponden a Kelvin. Los valores de densidad, también vemos un cambio en las unidades, ahora son gramos por litros y también vemos un aumento en esos valores en la medida que yo desciendo por el grupo. El radio atómico también se observa un aumento y respecto al potencial de ionización pues se observa una disminución en la medida que yo desciendo por el grupo 8A. Los gases nobles tienen subcapas S y P totalmente llenas. Todos los elementos del grupo 8A tienen energías de ionización elevadas y se observa la disminución conforme se desciende por el grupo. Aquí se observan algunos de los ejemplos donde los gases nobles hacen parte de compuestos. Entre estos entonces tenemos fluoruros de xenón, fluoruros de criptón y compuestos con argón que también poseen átomos de flúor e hidrógeno. Así llegamos al final de la lección 2.3 y también del módulo 2.